Ok, entonces, ¿de qué trataba el problema? El problema nos decía que las vacas estaban fuera de su posición, pero podían utilizar agujeros de gusano para reordenarse. Un agujero de gusano conecta dos posiciones del arreglo, tiene una amplitud y lo que queremos encontrar es la mínima amplitud de un agujero de gusano con la cual solo usemos agujeros de esa longitud o mayor. Es decir, ignoremos todos los agujeros de longitud menor. Y vimos este ejemplo de aquí eh, en el cual podíamos ignorar el 3, el agujero de longitud 3, agujero de amplitud 7, solo usar el de 9 y 10. En el problema no existía el de 11, en el ejemplo. Entonces, me gustaría escuchar a ver si tienen alguna idea sobre el problema. En principio, el problema no tiene que ver con grafos. Entonces, la primera parte podría ser cómo estructuramos el problema con respecto a grafos. Y quisiera escuchar primero a alguien que no sea Roberto. Roberto creo que podría tener alguna idea, entonces quiero escuchar a otros alumnos. Tal vez ordenando los, los wormholes con una búsqueda binaria y de ahí aplicando el BFS. Ok, eso es bastante... O sea, dijiste muchas cosas. Y sí son útiles, pero estoy buscando ideas un poquito más específicas Los porque cortes. inicialmente no tenemos un grafo. O sea, ¿en dónde le vamos a aplicar BFS? ¿A qué? Ordenarte entiendo que tiene que ver con los wormholes. Es decir, si nosotros ordenamos los wormholes quizá de menor a mayor, ya, eso puede ser útil, pero ¿a qué le vamos a aplicar el BFS? Aplicar el BFS sería a la mitad de lo, tipo a la mitad de la anchura para ir viendo cuáles son los caminos posibles, porque habría que comprobar si la mitad de arriba, pues puede ordenar a las vacas de menor a mayor, si no, no va a servir de nada. Y después aplicando o sea, si ya hasta el de arriba sirve, pues seguir con ese de ahí hasta que encontrar el punto que sea el mínimo. Ok, No sé si me entiendes. sí te entiendo el tema de la búsqueda binaria y de ir buscando, sí lo entiendo, pero aún así no entiendo cuál es el grafo y a qué le aplicamos el BFS. O sea, dime en el ejemplo, cómo armarías tú el grafo. O sea, el grafo serían pues las vacas y el camino que nosotros utilizaríamos serían pues los wormholes de la mitad para arriba. Ok, entonces, y aquí son las vacas, ¿cuáles son las aristas? Las aristas serían los grafos. Perdón, los wormholes. Los wormholes que tenemos de la mitad para arriba. Por ejemplo, si tenemos un wormhole que va 1 2 3 4 5 6 pues sería del 3 4 y el 5 6 el wormhole. Pero bueno, acá no está en la... Sería 1 2 2 3 y 3 cuatro. Solo tomaríamos el 2 3 y el 3 cuatro. Ok, 1, 2, 2, 3 y 3, Ajá. 4. ¿Y estas son las vacas o son las posiciones? O sea, las vacas son el uno 2 3 el 4 y los wormholes son las aristas que conectan. Pero las aristas que conectan, recuerda que son con respecto a las posiciones, ¿no? Ujú. Aquí en este caso tú dices que la vaca uno se conecta con la vaca 2. Mm, Pero por ejemplo aquí, la vaca 3 no está conectada con la vaca 4 directamente, ¿no? Claro.
Sí, sí te entiendo más o menos tu idea, pero no me queda muy claro qué es el grafo. El tema de ordenar las aristas e ir probando de la mitad para arriba, todo eso lo entiendo, pero no me queda muy claro a qué le estamos haciendo la travesía y por qué funciona. Una pregunta. Bueno, se podría decir que las aristas pueden darse el peso de lo que... O sea, a ver, me explico mejor. Los agujeros de gusano son con los que se pueden unir exactamente. Se podría decir que cada agujero de gusano se puede transformar en una arista y ese valor que tiene el agujero de gusano, o sea, su anchura, llegaría a pasar al peso de la arista. O sea, entonces en tal Sí, caso se podría decir que a ver, en este caso es el nodo 3, o sea, la vaca 3 que está en la primera posición, estaría conectada con el nodo 2, el cual sería la arista que está en medio, sería el peso de 9, el agujero de gusano. El nodo 3 estaría conectado con el nodo 1, el cual estaría conectado por la arista, el cual tiene un peso de 7. El nodo 1 y 2 están conectados entre sí, el cual es un peso es el peso la arista de 10 y el nodo 2 y 4 sería conectados entre sí con la arista que sería el peso el nodo 3 es que no me equivoco. Podría decir que sería así. sí, sí, se puede interpretar, ajá, se puede interpretar como pesos en las aristas. Entonces, ¿me puedes repetir eh, cuáles serían los nodos y cuáles serían las aristas entre sí? O sea, ¿qué representan los nodos? Disculpa, no lo escuché bien, me podría repetir. O sea, ¿cómo armamos el grafo? ¿Qué representan los nodos? O sea, los vértices, los círculos de aquí, ¿qué es lo que representan? ¿Son las vacas o las posiciones? Serían las vacas en cada posición. Sí, serían las posiciones. Las Es que vacas. son dos cosas distintas. Ajá. Las posiciones son una cosa, las vacas son otra cosa. Entonces, dependiendo de cómo Sí, lo definamos, va a ser las distinto. vacas. Serían las vacas, los vértices, sí. Ok. Pero lo que están conectados son las posiciones. Pero si se refieren a la posición, o sea, si hablamos de las vacas, eh, puede ser que ustedes se refieran a que las aristas son los que conectan las vacas inicialmente. A eso, quizá a eso se refieren. Entonces, ¿cómo sería en ese caso? Si son, digamos que estas son las vacas, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuáles son las aristas en este caso? El uno, desde el uno se puede ir hasta 3, ¿no? Desde, desde 3 se puede ir hasta 2, porque están conectados. Ajá. Desde el uno se puede ir hasta 2 también. Y luego desde 4 se puede ir hasta 2. Así quedaría. O sea, así es como queda inicialmente, ¿no? Con los agujeros de gusano, si estas son las vacas. ¿Ya? ¿Y en qué nos ayuda eso? Les voy a ayudar un poquito. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si... A ver, déjenme pensar cómo puede ser un ejemplo. Es que lo útil aquí
Vamos a ver en este ejemplo de aquí. ¿Qué fue la clave de este ejemplo de aquí? ¿Por qué no se puede en este ejemplo? Si solo utilizamos 10. Porque solo se pueden mover dos posiciones. Solo se pueden mover dos posiciones. En particular, el 1. El 1 quiere estar en la posición donde está el 3, pero solo puede llegar a la posición donde está el 2, ¿verdad? Entonces, el 1 no tiene forma de llegar a donde está el 3. De hecho, incluso si hubiese algo así, déjeme borrar esto de aquí. Incluso si hubiese un agujero, sin importar, olvidémonos de la anchura y del peso. Olvidémonos por ahora, ¿ya? Incluso si esto existe, es decir, esto existe, el 1 no puede llegar a la posición donde está el 3. El 1 puede llegar a la posición donde está el 2 y a la posición donde está el 4, haciendo intercambios, ¿ya? Pero no puede llegar a la posición donde está el 3. Entonces, ¿cuál es la única forma, cuál sería una forma en la que el 1 pueda llegar a la posición donde está el 3? O sea, uniéndolos entre sí. Uniéndolos entre sí nos da un camino directo, pero no necesariamente puede haber un camino directo. O sea, si es que lo hay, chévere, bien, pero eso no es necesariamente lo que puede ocurrir. El 3 y el 2. Puede haber una cosa así o puede haber una cosa así. Entonces, ¿cómo generalizamos? ¿Qué es lo que estamos diciendo? 3 debe estar conectada a una de las dos posiciones. 3 debe estar conectado a 1, de alguna u otra forma. Para que sea posible que 1 llegue a su posición original, que es la posición donde está el 3, es necesario que 1 y 3 estén conectados en este grafo. Esa es la observación crucial. Si no, no hay cómo. ¿Se entiende? Entonces, si esto está así, si esto es así, ahí sí se puede. De hecho, aquí no es necesario que tengamos las flechitas porque son unidireccionales. Perdón, bidireccionales. Ya. Si hay algo así, ahí sí se puede. Entonces, ¿cuál es la condición necesaria para que las vacas se puedan ordenar? La condición necesaria es la siguiente. La voy a escribir aquí. La voy a escribir aquí. Ya este ejemplo no nos aportó mucho, así que lo voy a borrar. Y con esto vamos a ir terminando, pero la voy a escribir. Disculpe, Sí, señor Omar, creo que ya puedo explicarle más bien la idea que tenía antes. sí, a No ver, sé si lo puedo repetir. dime. O sea, a ver, primero sería de hacer la búsqueda binaria, pues como le estaba diciendo, con solo el ancho de los wormholes. Y después, por ejemplo, tengo del 1 al 10 el ancho, como está en el ejercicio de las vacas. Entonces pongo la búsqueda binaria en 5. Y voy probando el BFS desde el 1, 2, 3 y 4 y voy comprobando, como solo tengo ciertos caminos, debido a que ya se reducieron, porque déjame ver el ejercicio, ¿cuáles eran los puentes? Perdón, los agujeros de gusano. Bueno, ya, el 3 no se incluiría solo el 7, el 9 y el 10. Entonces, con el 7, el 9 y el 10, iría probando el BFS en uno y verificaría del puente, perdón, del agujero de gusano del 7, verificaría si se pueden, al cambiar de posiciones, están en su posición original, tipo en la que deberían estar
Y si no, pues voy probando con el siguiente, hasta que se ordenan. Y le aplicaría el BFS a lo que serían los nodos, pues las vacas. Entonces, Ok, si se pudo ordenar, iría recorriendo más a la derecha uno hasta llegar al punto máximo. Por ejemplo, ya como se pudo con el 5, entonces ahora otra vez haría la búsqueda binaria y sería con 7 y otra vez como si se pudo con 7 sería con 8 con 9 así hasta que llega al máximo. ok. No sé si ya se Sí, comprende ahorita. sí entiendo tu esquema de solución. Pero quiero enfocarme en qué es lo que, qué es lo que nos aporta usar un BFS en el grafo. O sea, lo que tú estás diciendo es, haces una búsqueda binaria del 1 al 10, agarras el 5, entonces descartas y solo te quedas con estos, ¿verdad? ¿Y qué es lo Ujú. que sucedería en el grafo? Sucedería que el de 3, ¿cuál es el de 3? A ver, vamos a ver. El de 9 es el que conecta a 2 y 3, entonces este es el de 9. El de 10 es el que conecta a 1 y 2 inicialmente. El de 3 es el que conecta a 2 y 4. Y el otro es el de 7, tiene que ser, ¿no? 1 y 3. Ok, entonces lo que tú dices es, al hacer la búsqueda binaria, descartas el 3. Entonces, en el grafo nos vamos a eliminar. Es como que no estuviera esta cosa. ¿Ya? Ah, ya, así. ¿Y qué es lo que, o sea, eso lo entiendo, pero creo que lo que falta explicar, y que es lo que iba a explicar, es qué nos aporta la travesía, o sea, cuál es la condición necesaria para que nosotros podamos determinar si en esta configuración las vacas pueden llegar a su lugar. O sea, olvídate del BFS, o sea, el BFS es un- una forma de hacer algo, pero ¿qué es lo que nos permite hacer? O sea, ¿qué es? Eso nos permite ir de uno en uno y comprobando las posiciones en sí. Nos permite ver todos los caminos posibles y Nos avanzando de permite nivel en ver, nivel. nos permite ver todos los caminos posibles. Ya, eso es lo importante. Y lo iba a escribir aquí en base al ejemplo, a este ejemplo que hicimos y vimos por qué no se podía y qué era lo necesario. Entonces, aquí lo voy a escribir para que sea mucho más claro. Lo voy a hacer un poquito más grande. Déjame ver cómo hago eso. La condición necesaria. Disculpen. No lo puedo. A ver. Ya vamos terminando porque estamos con el tiempo ya. Ay, ya. Disculpen lo de las tildes, pero es que tengo el teclado en inglés. ¿Cuál es la condición necesaria? Para que el nodo I pueda llegar a la posición I, que es lo que queremos, ¿no? Queremos que esto suceda para todos los nodos. Quizá voy a poner K. A la posición K debe haber un camino entre K y el nodo que está inicialmente en su posición. Esto es lo clave. Esto es lo clave. ¿Por qué? Porque aquí eso es lo que discutimos hace un rato. El nodo 1, el nodo 1 quiere llegar a la posición 1. ¿Y quién está en la posición 1? Es el nodo 3. Entonces, para, para que sea posible, tiene que haber un camino. Si no existe ese camino, si están desconectados, ya no importa, no importa lo que yo haga, no importa lo que yo haga en estos intercambios que yo puedo hacer, incluso si hay esto, no importa lo que yo haga, el 1 nunca puede llegar al 3. Entonces, tiene que haber un camino entre K y el nodo que está inicialmente en su posición.
Y en particular deben estar en la misma componente. Ya. ¿Se entendió hasta ahí más o menos cómo armamos el grafo y cuál es la condición necesaria en base a ese grafo? Sí, sí se entendió. Cristian, Mateo, Nicolás. Sí se entendió. Sí, sí se entiende. Ya. Por ahí se entiende la idea general, ¿no? Y luego lo que nos explicó Matías era de que, de cierta forma, si nosotros ordenamos las aristas y vamos ignorando, podemos generar un grafo distinto ignorando esas aristas y chequeando esta condición de aquí. Eso básicamente es lo que debemos hacer, ¿ya? Y obviamente para ir ignorando estas aristas de menor valor, se puede hacer de varias formas. Podemos ir uno a uno ignorándolas o podemos hacer una búsqueda binaria. Esa es la Entonces, optimización que... Ajá, creo que poniéndolo así se ve mucho más fácil de lo que parecían antes. exacto. Eso es lo difícil. En realidad el problema primero fue entenderlo. Bueno, para empezar no lo hemos implementado todavía y eso les va a quedar de deber en base a estas ideas. Pero ¿qué era o sea, el problema se veía complicado al inicio y no se entendía cómo un problema así de ordenamiento tenía que ver con grafos. Pero dibujamos el grafo, una vez que dibujamos el grafo y, y vimos, o sea, vimos cuál era la condición necesaria, el problema ya se entiende mucho más. O sea, se vuelve mucho más fácil y más entendible. Entonces, eso es lo chévere de poder reestructurar el problema en base a grafos. Aquí reconocimos que como habían un elemento que eran los agujeros de gusano que conectaban cosas, se nos ocurrió, se nos debe ocurrir que posiblemente sea útil representarlo como un grafo. Y eso fue lo que hicimos y ya se simplificó el problema bastante con esta condición necesaria. Entonces, aquí lo vamos a ir dejando. Lo que les dejo de tarea es que resuelvan el problema en base a estas dos ideas. Aquí esta parte de deben estar en la misma componente conectada. Ya vimos cómo podemos hacerlo. Con DFS o BFS se puede resolver. Entonces, eh, se los dejo de tarea y por favor envíen, si pueden, envíen sus soluciones si obtienen puntos parciales, si no obtienen puntos, si resuelven el problema. No importa, pueden hacer preguntas o enviar sus soluciones ahí en el canal de soluciones. Este problema tiene un nivel relativamente alto a los otros problemas que hemos visto en la JUSACO, así que es muy buena práctica. Y, y eso, chicos, si tienen alguna pregunta me dejan saber. Va a quedar de tarea otro problema que es más referente a lo de los grafos bipartitos también.